Capítulo 1. El avión realizó un aterrizaje de emergencia exitoso, y todo el equipo celebraba su supervivencia en la sala de descanso. En ese momento, mi novio, Ryan, estaba frente a mí, sacando un collar de su bolsillo, con la mirada intensa. Este collar, lo había comprado hace unos días, y yo accidentalmente vi el recibo. No era barato, aunque hoy era mi cumpleaños. ¿No me había prometido que no haría nada público? Mi corazón latía con fuerza, nerviosa pero llena de anticipación. Pero entonces, vi cómo su mirada pasaba de largo por mí, hacia alguien detrás de mí, Roxana. Cuando el avión se desvió de su curso, me asusté mucho. Temía no tener la oportunidad de decir algo. En su rostro, generalmente frío, había un atisbo de nerviosismo. Su voz no era alta, pero hizo que todos a su alrededor contuvieran la respiración. Y yo parecía haber olvidado cómo respirar. Mi pecho se sentía apretado, lleno de una mezcla de amargura y dolor. El avión había perdido el rumbo y habíamos estado en una situación de vida o muerte. En ese momento, mi novio no estaba pensando en mí. Y ahora, él aprieta ligeramente los labios, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sé mi novia. Pero esas palabras no iban dirigidas a mí, la que había estado con él durante 5 años. Recordaba que a Ryan no le gustaban las personas poco profesionales. Una vez me había criticado, diciendo que mi postura al abrir la salida de emergencia era incorrecta. En condiciones extremas, podrías no abrir la puerta correctamente y poner en peligro la vida de todos los pasajeros. Su tono había sido severo, pero mi corazón había latido emocionado. Había algo tan fascinante en un hombre serio. Por eso, hoy, cuando arriesgué todo para abrir la salida de emergencia, no fue solo por mi deber profesional. Quería ganarme su aprobación, pero la realidad es cruel. Él no había visto a Roxana, aterrada, con las piernas débiles, bloqueando la salida de emergencia, llorando desconsoladamente. Incluso la había cargado él mismo desde la sala de descanso y le confesó públicamente sus sentimientos. ¿Cómo podía ser tan hipócrita? Debió haber estado planeando dejarme desde hace tiempo. Capítulo 2. Roxana, la nueva azafata, era originalmente la encargada de abrir la puerta del avión. ¿Quién habría pensado que colapsaría junto a la puerta, sin hacer nada más que llorar? Debido a que sus acciones obstaculizan gravemente la evacuación de los pasajeros, tuve que enviarla a la sala de descanso. Sin duda, ella me guarda rencor por eso, porque ahora, con los ojos llenos de lágrimas, mira a Ryan y baja la cabeza con timidez. Luego, me echa una mirada de triunfo antes de asentir discretamente, me encantaría. Felicidades, felicidades. La sala estalla en aplausos, y todos sonríen con felicidad, todos, excepto yo, porque acabo de ser engañada y abandonada tan públicamente. Solo puedo inclinar la cabeza con vergüenza. La intuición de una mujer suele ser muy acertada, y en el fondo, ya había sentido la creciente indiferencia de Ryan. Hemos estado juntos 5 años, y poco a poco, dejó de besarme. La verdadera señal de alerta fue cuando una nueva azafata se unió a la empresa. Era dulce de aspecto, y el detalle clave, tenía el mismo apellido que el dueño de nuestra compañía. Algunos compañeros habían susurrado rumores, preguntándose si el periodo de prácticas acortado de Roxana significaba que tenía conexiones poderosas. Me reí de su chisme, pero Ryan debió tomarlo en serio. Empezó a acercarse a Roxana deliberadamente, enseñándole muchas cosas, paso a paso. No entendía por qué, teniendo ya una novia, se tomaba tantas molestias por ayudar a otra mujer. Su explicación: un día podríamos volar en la misma tripulación. Cuanto más fuertes sean nuestros compañeros, más seguros estaremos. ¡Qué mentira! Guardé silencio, sin exponerlo. En mi memoria, Ryan era alguien que odiaba lidiar con problemas, incluso conmigo. Su novia nunca se molestaba en enseñarme mucho. Probablemente había olvidado sus propias palabras. Enseñar procedimientos de seguridad a las azafatas es un fastidio. Resulta que, a veces, el fastidio desaparece cuando la persona cambia. Capítulo 3. La gente solo se va cuando ha acumulado suficiente decepción. Después, no estaba segura si a Ryan ya no le importaban mis sentimientos o si estaba tratando de obligarme a que yo rompiera con él. Siempre hacía que nuestros horarios de vuelo no coincidieran. Y luego, cuando lo llamaba, me decía que estaba agotado y que se iba a dormir. Colgaba rápido, y no me quedaba otra opción que enviarle un mensaje de texto, diciéndole que había comprado el modelo que tanto le encantaba. Estaba llena de emoción, pensando que lo haría feliz, pero nunca me respondió. Más tarde, vi una publicación de Roxana en su red social. Su texto decía: viendo una gran película con alguien importante. La foto mostraba 2 manos entrelazadas. ¡Qué romántico! Era la película que había querido ver con Ryan durante mucho tiempo.
pero desafortunadamente, a él no le gustaban las películas románticas. Cuando amplié la imagen, el lunar en el dedo anular de la mano más grande destacaba como una verdad evidente. ¡Qué ridículo! El hombre que, hace un momento, me había dicho que estaba demasiado cansado y que se iba a dormir, estaba viendo una película con otra mujer. Después de terminar mi vuelo, quería confrontar a Ryan. Mientras empacaba mis cosas, vi ese vestido. Recordé que cuando estaba en mi último año de universidad, justo antes de mi periodo de prácticas, quería comprar un vestido para mis entrevistas. Cuando Ryan se enteró, me regaló uno. En ese momento, no sabía mucho sobre su situación financiera. No fue hasta después de graduarnos, cuando su compañero de cuarto bromeó conmigo: Zoe, cuando estés volando en primera clase algún día, no patees a Ryan. Vivió a base de fideos instantáneos durante 3 meses solo para comprarte ese vestido, ni siquiera se permitió comprarlos de taza. Fue entonces cuando me di cuenta de que este tonto solo tenía 400 yuanes al mes para vivir, pero aún así, me compró un vestido caro. Incluso tuvo que pedir dinero prestado para conseguirlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Antes, él quería darme lo mejor de todo. Entonces, ¿debería darle una última oportunidad? Capítulo 4. Arreglé que los 3 estuviéramos en el mismo vuelo, y antes de partir, le insinué: quiero tener una relación a plena luz del día. Su mirada era oscura e indescifrable, pero al final, la respuesta fue muy clara. Me di por vencida por completo, decidida a borrar a esta persona, junto con todos los hermosos recuerdos, de mi mente. Lo que más dolió fue que, mientras estaba conmigo, Ryan siempre había usado «las relaciones en el trabajo afectan el rendimiento» como excusa para no hacer pública nuestra relación. Sin embargo, después de hacer pública su relación con Roxana, era todo menos discreto. Con todo el cuidado del mundo, le llevaba el desayuno y se lo entregaba en su habitación. Por supuesto, me los encontré cuando iba al restaurante. Ni siquiera me molesté en mirarlo y simplemente caminé hacia adelante. Pensaba que en el pasado, cuando sufría de desfase horario y quería dormir más, le pedía que me trajera el desayuno. Siempre estaba demasiado asustado de que lo vieran y nunca aceptaba. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y ya no quería volver a verlo. Sin embargo, corrió tras de mí, con una expresión tranquila, diciendo: hablemos. No veía el punto en hablar, ni acepté su disculpa. Desde el principio hasta el final, no entendía en qué había perdido frente a Roxana. Sin poder contenerme, le pregunté: Ryan, ¿realmente quieres salir con Roxana o quieres salir con la hija del jefe? Al escuchar esto, se quedó visiblemente sorprendido. Me miró profundamente, con un rastro de impotencia en los ojos. Zoe, el próximo mes es el examen de ascenso. No quiero quedarme en la cabina para siempre, siendo un pequeño personaje al que mandan de un lado a otro. No entendía. ¿Con tus habilidades realmente necesitas usar conexiones para ascender a capitán? Claramente tenía la capacidad para ser promovido por sus propios méritos, pero inesperadamente, dio una sonrisa débil y derrotada, y suspiró: Zoe, no sabes cuáles son mis ambiciones. No puedes competir con las conexiones familiares de Roxana. Mi corazón se hundió. Lo miré, y la persona frente a mí se sentía como un extraño. Ya no era el joven que pasaba todo el día en la biblioteca, creyendo que el conocimiento podía cambiar su destino. Había comenzado a sopesar ventajas y desventajas, convirtiéndose en un adulto que veía a las personas a su alrededor como escalones. Si bien todos tienen la libertad de seguir su propio camino y elegir su estilo de vida, yo ya no lo amaba. Era difícil encontrar las palabras adecuadas para despedirme. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Capítulo 5. Esa noche, la tripulación recibió una notificación de que el avión debía volar de regreso sin pasajeros. Desafortunadamente, volvimos a encontrar turbulencias severas. Las azafatas estaban en caos, y Roxana lloraba y gritaba: Ryan, tengo mucho miedo, mientras intentaba abrir la puerta de la cabina. ¿Cómo puede alguien ser tan tonta? Fui a detenerla, diciéndole que no molestara al capitán mientras trabajaba. Me dio una bofetada que me tiró al suelo. Tú has hablado con Ryan. Estás celosa de mí, ¿verdad? Esta fue la primera vez que Roxana hablaba tan claro, así que lo sabía todo. Me levanté del suelo y ordené a las otras azafatas que siguieran el protocolo. Vacilaron, mirando a Roxana y a mí, congeladas en su lugar. Entonces, Roxana se volvió loca, exigiendo que me ataran. Zoe me está acosando, ayúdenme a darle una lección, y cuando volvamos, le diré a mi papá que le suba el sueldo. ¿Así que realmente es la hija del jefe? Algunas parecían tentadas, y de hecho, fueron a buscar una cuerda, pero las detuve con solo una mirada. ¿Quieren un aumento? Pues tendrán que sobrevivir primero.
¿Están seguras de que podrán manejar el equipo y ejecutar los procedimientos de emergencia correctamente si me atan? Al escuchar esto, volaron de regreso a sus puestos. Roxana me lanzó una mirada venenosa. Será mejor que rece para que no sobreviva, porque si lo hago, me aseguraré de que nunca vuelva a subirse a un avión. Capítulo 6. A las 3 a.m., el avión volvió a desviarse de su curso. Dentro de la cabina, todos estaban llenos de desesperación. Roxana lloraba y hacía un escándalo, gritando que quería volver a casa. Incluso me exigió que abriera la puerta de la cabina para que pudiera saltar en paracaídas. En este momento, saltar sería un suicidio. No tenía absolutamente ningún conocimiento de los deberes de una azafata. Su llanto me estaba dando un dolor de cabeza tan fuerte que deseaba poder atarla y taparle la boca. Ryan también había perdido la cabeza. Abrió el intercomunicador desde la cabina, sin dar ninguna instrucción, solo tratando de consolar a Roxana. Roxana, no llores. Volveremos con vida. ¿Cómo podía estar tan distraído en una situación de vida o muerte? No podía soportar más a esta ridícula pareja. Así que agarré el intercomunicador y grité a la cabina: «Capitán, envíe una señal de emergencia por radio. La hija del jefe está en el avión. Si seguimos desviándonos, nos quedaremos sin combustible. Solicite reabastecimiento en el aire de inmediato y despejen toda la ruta de vuelo. Además, solicite aviones de combate para guiarnos». Estaba asustada de morir aquí, así que grité todo lo que se me ocurrió. Tan pronto como terminé de hablar, alguien lloró en voz baja: «¿Eso costaría tanto? La sede nunca lo aprobaría. Despejar toda la ruta de vuelo no es algo que podamos decidir. Vamos a morir, ¿verdad?». Más sollozos llenaron la cabina, y la cabina de mando permaneció en silencio. ¿Podría ser que el capitán se hubiera desmayado? Mis dedos temblaban de miedo. Justo entonces, Roxana corrió hacia mí, aprovechando para agarrar el intercomunicador. «Ryan, ¿estás bien? Estoy tan asustada». Sniff, sniff. Mi corazón se detuvo por un momento. De repente, la profunda voz del capitán se escuchó: «Azafata, lo que mencionaste ya fue enviado por el copiloto. No tengan miedo. Haré todo lo posible para aterrizar el avión con seguridad. Por favor, confíen en mí». Cada palabra era firme y poderosa. Por el momento, me sentí un poco aliviada. Capítulo 7. 10 minutos después, la tristeza aún no se había desvanecido. La sede envió un mensaje: «JK-1009. Todas las rutas de vuelo están siendo despejadas, y todos los aviones de rescate han sido enviados. Por favor, aseguren un regreso seguro». Esa frase hizo que me derrumbara en lágrimas. Al mismo tiempo, las azafatas comenzaron a acercarse a Roxana, hablando emocionadas. «Roxana, la empresa realmente envió ayuda. Están despejando todas las rutas de vuelo». Por supuesto, Roxana es la hija del jefe, una verdadera heredera. Exactamente. Mucho mejor que algunas personas que solo saben dar órdenes inútiles. Miradas despectivas se dirigieron hacia mí, como si hubiera hecho algo vergonzoso. Me sentí desconcertada ante el poder. Tantas personas habían elegido abandonar su dignidad. No me molesté en discutir con ellas y me senté en silencio en mi asiento. Pero Roxana no había terminado conmigo. Levantó la barbilla con arrogancia, como una princesa altanera. «Con calma», ordenó, «átenla. Tapale la boca». Las azafatas se apresuraron a inmovilizarme, atándome como si fuera un cangrejo. «Cállate, jefa de tripulación. A partir de ahora, este lugar está bajo el mando de la señorita Roxana». Capítulo 8. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente, la voz emocionada de Ryan se escuchó por el intercomunicador: «Roxana, hemos llegado a la ruta designada, y el avión se está preparando para descender. Y Roxana, no tengas miedo». Su tono era tierno y afectuoso. Roxana disfrutaba de la atención, agarrando el intercomunicador de inmediato para responder: «Ryan, mis piernas están débiles, me tendrás que cargar». Todos a su alrededor suspiraron de envidia. No tenía interés en observar su comportamiento estúpido. Intenté moverme en silencio, tratando de aflojar las cuerdas, pero me habían atado demasiado fuerte. Después de que el avión se detuvo, Roxana incluso ordenó que me arrojaran a la sala de descanso. «Las personas molestas deben quedarse aquí y reflexionar». «De ninguna manera». Pateé desesperadamente la puerta, tratando de llamar la atención de alguien, pero solo pude mirar impotente como todos salían corriendo, uno por uno. Más tarde, la puerta de la cabina se abrió, y el capitán y Ryan salieron. El capitán no estaba en buena forma, tambaleándose mientras caminaba hacia afuera. No me notó. En cuanto a Ryan, cuando fue a recoger a Roxana de su asiento, claramente me vio, pero fingió no verme. Mi corazón se hundió en la desesperación mientras los miraba alejarse, desapareciendo de mi vista, pero en el siguiente momento, vi a alguien familiar.
Corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos mientras me desataba. Señorita, lamento haber llegado tarde. Negué con la cabeza y tomé su brazo mientras salíamos de la cabina. Allí abajo, vi a una gran multitud reunida. Entre ellos, el rostro de Ryan estaba lleno de arrepentimiento. Su expresión era complicada mientras me miraba. A su lado, Roxana no se atrevía a levantar la cabeza. Capítulo 9. No quería hacer una escena, así que le susurré al tío Néstor, deja que todos vayan a descansar. Pero él se negó tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Gritó enojado al hombre de mediana edad que había venido. Asintiendo y haciéndole reverencias, investiga esto a fondo. Quiero ver quién fue tan malvado como para atar a una colega en la sala de descanso. ¡Qué crueldad! El hombre de mediana edad parecía conocer a Roxana, y se veía un poco incómodo, tratando de reírse para salir del paso. En una emergencia, es normal que haya comportamientos irracionales. Podría haber sido un malentendido. Roxana, al ver que el hombre estaba de su lado, inmediatamente sacó pecho y se defendió. Sí, pensé que Zoe estaba en un mal estado mental y temía que se lastimara. Así que la até. Los demás intervinieron. Sí, nosotros, lo hicimos por su bien. ¿Por mi bien? Las miré fríamente y dije, si están tan decididos a mentir, entonces revisemos la caja negra. Adelante, revísala. Roxana, testaruda como siempre. Incluso fingió estar agraviada. Solo porque eres la jefa de tripulación no significa que puedas abusar de tu poder y acusarnos falsamente. ¿Abusar de mi poder? Me reí. ¿No eras tú la que decía ser la hija del jefe? ¿Quién está abusando realmente de su poder? Mis palabras fueron como una bomba, causando que todos cambiaran de expresión. El tío Néstor frunció el ceño y de inmediato organizó que alguien recuperara la caja negra. Sin embargo, Ryan se ofreció como voluntario. Diré yo, no tenía objeciones. Y el hombre de mediana edad asintió. Ryan se apresuró a irse. Cuando regresó, dijo, la caja negra está dañada. Parece que, después de todo, había elegido a Roxana. Al mismo tiempo, el hombre de mediana edad tomó la decisión final. Todos están cansados. Vayan a descansar. Investigaremos este asunto más tarde. El tío Néstor estaba tan enojado que su bigote se erizó. Una vez que aterrizamos, ya no tenían miedo. Le dije al tío Néstor que se adelantara, asegurándole que no tenía que preocuparse por mí. Miró hacia atrás 3 veces antes de finalmente irse. Cuando me estaba yendo, Roxana se acercó y me dio un empujón. Con una expresión arrogante. Pensé que tenías conexiones importantes. Puro ruido y nada de acción. Le devolví el empujón. ¿Por qué no lo intentas? Capítulo 10. Tenía mi propio plan. Le pedí al tío Néstor que investigara los antecedentes del hombre de mediana edad. Era el secretario del CEO, Kevin. Lo que no sabía era si el CEO era una persona con principios. Si Roxana realmente era la hija de Néstor, entonces, ¿no deberían quitar a las personas de Néstor? Los de arriba organizaron una reunión de resumen para discutir los eventos de este vuelo. Néstor vino en persona. Se centró únicamente en las causas del incidente, evitando por completo cualquier mención de que Roxana me ató. Claro, él es el jefe. Incluso el CEO tiene que rendirle cuentas. ¿Su hija atando a alguien? Eso no es nada. Los honestos nunca obtienen justicia. Golpeé la mesa con las manos y me levanté, dirigiéndome a todos los presentes. ¿Es posible que una caja negra se dañe cuando el avión no se ha estrellado? Todos se miraron entre sí, pero nadie habló. Finalmente, el capitán murmuró en voz baja, no es posible. Pero su voz fue rápidamente apagada por la tos del CEO. Viendo que no dejaría pasar el asunto, Roxana comenzó a hacerse la víctima. Jefa de tripulación. Solo lo hice porque parecías demasiado alterada. Si estás molesta, bueno, puedes atarme también a mí. Antes de que pudiera terminar, Ryan se apresuró a saltar en su defensa. Me miró fríamente. Zoe, fue un error de mi parte decepcionarte, pero no deberías desquitarte con Roxana. Ese comentario absurdo hizo que pareciera que yo estaba exagerando. Furiosa, me burlé. ¿Tú? Ni siquiera vale la pena. La habitación se quedó en silencio. Néstor nos miró a todos con significado. Antes de centrarse en mí, su tono era suave, pero sus palabras no. Lo correcto o incorrecto no lo decidimos solo por tu versión de los hechos. La caja negra está dañada, y eso es todo. Si no estás satisfecha, puedes renunciar. Vaya, en este mundo, ¿las personas sin conexiones tienen que tragar injusticias y sufrir en silencio? Mantuve la mirada fija en Néstor y le pregunté, ¿realmente va a usar su poder para intimidar a alguien como yo? Néstor sonrió, pero no dijo nada. Roxana aprovechó el momento y agregó, si te arrodillas y me pides disculpas, puedo ser magnánima y perdonarte. De verdad, fingí debilidad, actuando como si tuviera miedo de perder mi trabajo. Me volví hacia Néstor. Si me disculpo, ¿no tendré que renunciar?
Él lo pensó brevemente, sin querer avergonzar a Roxana, y asintió. Perfecto. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Mamá, alguien me está intimidando. Capítulo 11. Ryan una vez dijo que no podía competir con las conexiones de Roxana. No sabía que mi verdadera fuerza estaba en competir con mi madre. El tío Néstor es un alto ejecutivo en otra aerolínea. Como dice el refrán, lo que sucede en el este no afecta al oeste, así que la gente le da respeto. Pero no todo el respeto. Pero mi madre, eso es diferente. Originalmente, nunca quise ser esa rica heredera malcriada que abusa de su poder. Lo más que hice fue pedirle a mi madre que ayudara a Ryan cuando estaba estresado por el puesto de subcapitán. Recuerdo que mi madre me dijo en ese momento, cariño, si necesita que yo mueva hilos para un puesto de subcapitán, entonces este hombre no tiene suficiente talento. Lamentablemente, estaba tan cegada por el amor que solo me concentré en lo difícil que era para Ryan. Mirando atrás ahora, los recursos son importantes, pero para puestos técnicos, es la habilidad la que importa. Toma como ejemplo al capitán con el que volamos en este viaje, trabajó desde abajo hasta llegar a donde está. Si Ryan hubiera estado dispuesto a dedicarse realmente, su futuro podría haber sido brillante. Capítulo 12. Estaba sumida en mis pensamientos cuando Roxana se burló. Oh, llamando a tu mamá. ¿Y quién es tu mamá? Por cierto, la última vez enviaste a un viejo, con mucha fanfarronería, pero nada más. Deja de hacer teatro y perder nuestro tiempo. Cuando la princesa hablaba, claro que la gente tenía que actuar. El CEO me miró y de inmediato anunció. Zoe, ¿verdad? Estás despedida. Ahora recoge tus cosas y vete. Llamó a seguridad, listos para sacarme a rastras. La mayoría de los presentes me miraban como si estuvieran viendo un espectáculo. ¡Qué humillación! Aparté a los guardias de un empujón. Puedo salir sola. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró, flanqueada por dos hombres fornidos, y gritó con una voz autoritaria. Quiero ver quién se atreve a intimidar a mi hija. Los demás no reconocían a mi madre, pero Néstor sí. Su rostro se puso pálido y se levantó de inmediato. Pero Roxana, inconsciente del peligro, corrió y señaló a mi madre, ordenando a seguridad que la echara. Mi madre tiene bastante carácter. Agarró a Roxana por el hombro y la abofeteó 2 veces, con fuerza. Estoy educándote en nombre de tu padre. ¿Y quién te da derecho? Roxana quedó atónita, retrocediendo unos pasos, mirando a Néstor con desesperación. En ese momento, Néstor se dejó caer de rodillas y se deslizó hacia mi madre. Querida, lo siento, no sabía que era tu hija. Mi madre lo ignoró y se dirigió directamente a Ryan, imponente, preguntando fríamente, ¿se puede reparar la caja negra? Ryan, sabiendo cuándo someterse, asintió rápidamente. Sí, se puede. El CEO, que ya había visto poder en su vida, no sabía quién era mi madre, pero rápidamente se levantó y le ofreció su asiento. Por favor, señora, siéntese. Mi madre no se sentó. Todos los demás inmediatamente se pusieron de pie, casi al unísono. Fue divertido. Observé a mi madre con admiración. Es genial tener dinero y poder. La caja negra no estaba dañada en absoluto. Todo lo que pasó con Roxana ordenando que me ataran fue reproducido con total claridad. Mi madre estaba furiosa y exigió que todos los involucrados fueran despedidos en el acto. Pero pensé que no era necesario, principalmente porque aún no me había vengado. Así que rápidamente hablé. No hay que exagerar. Solo manejemos la situación de manera justa. Mi madre me miró sorprendida, sin entender completamente mi plan. Pero Roxana aún tenía algo de coraje. Al ver que su padre no podía superar a mi madre, decidió irse por su cuenta. No me asusten con el despido. Voy a renunciar. Primero los despido a todos. Qué ridículo. Por una vez tenía la ventaja y no pensaba soltarla. Dejé que mi poder se mostrara por completo. Si te atreves a renunciar, lleva a tu padre contigo y lárgate. Y vayan a mendigar en las calles. Sabía que mi madre tenía el poder para hacer esto. Ella me adoraba, y sin dudarlo, le lanzó una mirada de advertencia a Néstor. Néstor, siendo un veterano experimentado en estas cosas, sabía bien los beneficios de depender de otros. De inmediato, le agarró la cabeza a Roxana y la obligó a disculparse conmigo. Incluso la amenazó. Tú fuiste quien cometió el error. Si no te arrepientes, no me culpes por cortarte las tarjetas. Roxana no podía creerlo. No se imaginaba que su padre, que siempre la había mimado, la obligaría a disculparse. Llorando desconsolada, corrió hacia Ryan, intentando tomarle la mano en busca de apoyo. Pero Ryan tampoco le iba a ayudar. Se apartó discretamente de su alcance, desesperada, sin otra opción. Roxana, con el cuello tieso, me ofreció una disculpa forzada. Pensé en dejarlo ahí,
sin querer llevar las cosas demasiado lejos. Pero mi madre no estaba satisfecha. Soltó un frío resoplido. ¿Quién fue la que dijo que se arrodillaría para disculparse? El rostro de Roxana se puso pálido. Néstor, sin embargo, actuó rápidamente. Hizo una señal a los dos guardaespaldas, quienes presionaron con firmeza a su preciada hija, obligándola a arrodillarse. No pude evitar pensar, cuando tienes dinero, realmente puedes hacer lo que quieras. Capítulo 13. Después de que Roxana se arrodilló y se disculpó, el resto de la sala se quedó en silencio, aterrados. Mi madre, probablemente entendiendo mis intenciones, le pidió al CEO que diera un castigo razonable sin despedir a nadie. Él asintió repetidamente y descontó algo de dinero a quienes me habían agraviado. Luego, con una sonrisa nerviosa, me preguntó con cautela si era suficiente. Su actitud era completamente diferente de la forma impaciente en que quería que la seguridad me echara antes. Asentí, manteniendo un tono digno, y dije, el castigo no es el objetivo. Lo principal es crear un ambiente de trabajo armonioso para todas las azafatas. En ese momento, la sala estalló en aplausos entusiastas, como si estuviera planeado. Todos manejaron sus expresiones faciales a la perfección. Me dio náuseas. Después de este incidente, me trasladé a otro departamento y dejé de volar. Como hija única, mi madre nunca estuvo de acuerdo en que yo fuera azafata, pero yo había sido terca, queriendo estar cerca de Raiyan. En el pasado, oculté mi identidad de rica heredera, esperando encontrar a alguien que me amara por quien soy. Ahora, todo lo que quería era tomar las riendas del negocio de mi madre y ajustar cuentas. Después de ser promovida a la gerencia, implementé estrictos protocolos de entrenamiento. Estaba decidida a no permitir que azafatas no calificadas trabajaran. Más tarde, asigné deliberadamente a Raiyan, Roxana y su grupo de aduladores al mismo vuelo. No necesitaba decir mucho más, claro, tampoco tenía que hacerlo. La gente en el trabajo está lista. Antes, las azafatas adulaban a Roxana, esperando obtener beneficios a través de ella. Ahora que sabían que yo era la verdadera heredera, seguramente intentarían encontrar formas de ganarse mi favor. ¿No era bastante obvio lo que estaba haciendo? Pronto, las azafatas empezaron a excluir a Roxana de manera sutil pero deliberada. Le asignaban las tareas sucias y agotadoras, dándole órdenes sin parar. Durante ese tiempo, Raiyan vino a verme una vez, pero no para pedirle clemencia a Roxana. Él quería recuperarme. Llevaba una camisa que yo le había regalado y traía un ramo de mis flores favoritas. Arrodillado sobre una rodilla. Zoe, ¿puedo volver a conquistarte? Por supuesto que no. Lo miré fríamente, como si fuera basura. Raiyan, ¿realmente quieres conquistarme a mí? ¿O solo estás tratando de conquistar a la hija del jefe? Así es. Mi madre es la dueña de todas las aerolíneas. Néstor es solo una figura decorativa. Cuando el avión se desvió y mencioné que la hija del jefe estaba a bordo, Néstor no podría haber despejado todo el espacio aéreo. Todo sucedió porque yo estaba en ese avión. Mi madre no dudó en perder millones por mí. Capítulo 14. Todos los sentimientos pueden ser falsos, pero el amor de mi madre por mí es real. Me impacientaba escuchar las explicaciones de Raiyan. Él me miraba con ojos tristes, murmurando en voz baja, ¿por qué escondiste tu identidad? Pude haber tenido tanto el amor como un futuro brillante. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Tal vez ese gesto fue demasiado evidente para mostrar mi desprecio. Siempre había sido cálida y entusiasta con él antes. El contraste era demasiado para él. Me agarró la mano, agitado, y comenzó a gritar. Fui sincero contigo. ¿No lo sentiste? En la universidad, ¿no fui lo suficientemente bueno para ti? Me quedé sin comer por días solo para comprarte ese vestido. ¿Sabes cuánto tiempo estuve sin comer? ¿Por qué tenías que ponerme a prueba así? Algunos hombres son ridículos. Pueden abandonarte, dejarte atrás. Pero tú, se supone que debes quedarte ahí, incapaz de seguir adelante. Estaba completamente disgustada y le dije a Raiyan, mejor terminemos bien. No me hagas perder todo el respeto por ti. Te pagaré por ese vestido, 10 veces más. Mientras hablaba, inmediatamente saqué mi teléfono y transferí el dinero. Ese fue el corte final. Me lanzó una mirada de dolor, pero sin dudarlo, rechazó el pago. ¿Por qué eres tan cruel? Sabes que todavía me amas. Renuncié a tratar de razonar con este loco y me di la vuelta para irme. Él no estaba dispuesto a rendirse, gritando detrás de mí, Zoe, volveré a ser el Raiyan que se vale por sí mismo. Ya verás. Negué con la cabeza. No voy a esperar. Capítulo 15. Raiyan siempre fue rápido para actuar. Renunció a su trabajo y fue a postularse a otra aerolínea. Lo que no sabía era que todas las compañías a las que aplicaba eran propiedad de mi madre. Cuando ella me llamó para preguntar, ¿quieres que lo vete de todas las compañías? Pensé por un momento. Tengo curiosidad.
le respondí. Veamos hasta dónde puede llegar por su cuenta. Mi madre se rió. Entonces, complacemos la curiosidad de mi querida hija. Gracias, mamá. Después de colgar, hice varias propuestas de reformas en la empresa. El CEO las aprobó de inmediato. Mientras tanto, Roxana irrumpió en mi oficina con la cara llena de ira. En un arrebato, tiró todo lo que había en mi escritorio al suelo. Zoe, te has pasado. Solo te até, no te maté. ¿De verdad necesitas ir tan lejos para atacarme? ¿Acaso tú forzaste a Ryan a renunciar? ¿Fuiste tú quien lo hizo terminar conmigo? Tienes todo. Entonces, ¿por qué también tienes que quitarme a él? Esta chica realmente tiene problemas de inteligencia. La miré mientras perdía el control, y me reí con frialdad. Roxana, sabías quién era yo desde el principio, ¿verdad? Desde el inicio, te propusiste quitarme a Ryan. ¿No es así? Después de que mi padre murió, mi madre se volvió a casar con Néstor. Viendo la edad de Roxana, estaba claro que ella nació antes de que mi mamá y Néstor se casaran, aunque mi madre no sabe sobre ella. Pero una vez, mi mamá me dijo, hija, todo lo que tenemos tu padre y yo, será para ti. Ella, muy sabiamente, firmó un acuerdo prenupcial. Por lo tanto, mi madre pudo asegurarse de que Néstor no recibiría ni un centavo de su fortuna. Lo que no entendía era por qué Roxana me atacaba. ¿Cómo sabía mi identidad? Mi madre siempre se aseguró de que Néstor nunca me conociera. Esa fue la razón por la que pude vivir como una persona normal sin que me reconocieran. Y Néstor no sabía quién era yo tampoco. Yo pensaba que Roxana tenía algún tipo de plan maestro. Incluso intenté tentarla a revelar lo que sabía. Dime lo que sabes, y te dejaré ir. Pero en lugar de eso, ella rompió en llanto, desahogando todas sus emociones. ¿Quién sabía quién eras? Mi papá dijo que su esposa tenía un cariño especial por Ryan, y que probablemente él era su hijo. Y además, Ryan fue el que me buscó. Tu ruptura no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué te la agarras conmigo? Mientras Roxana descargaba sus emociones, todo se aclaró de golpe. De repente, todo tenía sentido. Me di cuenta de que debe haber sido esa vez cuando mi mamá intervino por Ryan que Néstor malinterpretó todo. Así que Néstor ni siquiera sabía si el hijo de mi madre era un hijo o una hija. Y Ryan y Roxana, ambos estaban jugando sus propios juegos, cada uno con su propio interés. No es de extrañar que ellos rompieran tan rápido. Siguiendo mi principio de cumplir con lo que digo, le dije, ya puedes renunciar. ¿Quién iba a decir que Roxana tomaría un camino inesperado? Aún quiero seguir siendo azafata, y no quiero que me sigas atacando. No me pongas a volar con las demás. Quiero ascender de puesto, quiero servir en primera clase. La miré, perpleja, al ver que no respondía. Ella se apresuró a gritar, mi papá ha estado al lado de tu mamá durante años, y yo nunca he disfrutado de un padre. No me maltrates así. Oh, siempre he sido dura con quienes se ponen rebeldes. Así que le respondí, tú nunca has pasado hambre ni te ha faltado de nada. Y todo eso ha sido con el dinero de mi mamá. Si tanto ansías el amor de tu padre, ¿por qué no te lo llevas de vuelta ahora? De todos modos, ya está viejo y no tiene el atractivo para seguir llamando la atención de mi mamá. Roxana se enfureció, apretando los dientes de rabia. ¿Qué te crees que es mi papá? Me reí con frialdad. ¿Tú qué crees que es? Tú. No supo qué decir. Solo pudo señalarme y repetir, tú, varias veces. Las personas tontas siempre tienden a buscar problemas innecesarios. Con un gesto de la mano, la envié a volar en rutas de bajo costo. Desde el momento en que dijo que quería servir en primera clase, ya había adivinado cuáles eran sus intenciones. ¿Quería seguir trabajando como azafata para cazar a algún millonario y vengarse de mí? Sigue soñando. Capítulo 17. Después de ser trasladada a las rutas de bajo costo, Roxana no pudo levantar cabeza. Vivía infeliz, pero tampoco se atrevía a renunciar. No sentí ni una pizca de compasión, y seguí impulsando las reformas en la empresa. 5 años después, Ryan se convirtió en capitán por méritos propios, y permanecía soltero. Cuando volvió a aparecer frente a mí, seguía siendo tan atractivo como siempre. Llevaba 2 entradas de cine en la mano, y quería invitarme a ver una película. Era una típica película romántica, la secuela de una que ya habíamos visto antes. ¿Qué estaba intentando hacer? Sí, hace 5 años, hubiera estado dispuesto a ver esa película conmigo. Si hubiera estado dispuesto a hacer pública nuestra relación, quizá hoy estaríamos casados. Pero, lamentablemente, el cariño que llega tarde vale menos que la hierba, y mucho más si ese cariño viene mezclado con otros intereses. Lo animé a dejar de perder el tiempo. Ahora que eres un hombre exitoso, busca a una chica que te guste y sigue adelante. Negó con la cabeza. Su semblante se oscureció poco a poco. Finalmente, comenzó a llorar. Zoe, solo cometí un error.
¿De verdad merezco la pena de muerte por eso? Asentí. Un buen caballo no vuelve sobre sus pasos. Capítulo 17. Pasaron 2 años más, y mi madre me entregó todas sus empresas para que las manejara. Néstor no estaba conforme y siempre trataba de ponerme obstáculos. Mi madre me dijo, a los hombres se les puede reemplazar, pero solo tengo una hija. Con su apoyo, lo saqué de la compañía y ella se divorció de él. Desesperado y sin nada, Néstor perdió el control. Intentó secuestrarme. Yo ya había tomado precauciones, así que no pude lograrlo. Lo que no esperaba era que Ryan apareciera de repente y recibiera una puñalada por mí. Aunque la herida no fue mortal, terminó con su carrera. ¿Para qué lo hizo? A causa de esa puñalada, los secuestradores contratados por Néstor fueron arrestados, y lo delataron. Néstor fue sentenciado a 10 años de prisión. En cuanto a Roxana, después de que su padre se quedara sin dinero, ella siguió gastando de manera extravagante. Finalmente, terminó vendiendo su cuerpo para comprar artículos de lujo. Me dio algo de lástima. Le envié a Ryan muchos suplementos y le ofrecí un puesto en la gerencia de la empresa. Para mi sorpresa, lo rechazó. Antes solía decir, no sabes dónde terminará mi camino. Ahora dice, mi destino eres tú. Sonreí, lo bloqueé, y partí de viaje al extranjero con mi madre. Nuestro camino no tiene final.